Creo que estaremos de acuerdo en que no hay ilustración que nos ayude más a entender la importancia de los dones que aquella ilustración de la carpintería, donde las herramientas están discutiendo sobre quién de ellas es más importante. Y todas están de acuerdo en que todas deben de ser expulsadas. El martillo por ruidoso, el tornillo por darle vueltas a las cosas, la lija por áspera y el metro porque se cree perfecto. Pero nos gusta mucho esa ilustración cuando llega el carpintero y utiliza todas para confeccionar un hermoso mueble. Y al final se dan cuenta que el martillo es fuerte, que el tornillo une, que la lija lima las asperezas y el metro da la medida perfecta. Todos diferentes o todas diferentes, pero todas útiles. Me parece que si tomamos esta ilustración de la carpintería y la traemos a la iglesia, estaremos de acuerdo en que todos nosotros somos diferentes. El Señor nos ha repartido dones a cada uno con un propósito, edificar su iglesia. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Lo hermoso que el Señor hace al utilizarnos, al darnos talentos, dones, para que todos podamos cumplir una sola misión. La importancia o el valor no está en nosotros, está en quien nos utiliza. De esto vamos a hablar en esta ocasión, la lección número 8, el Espíritu Santo y los dones. Quédate con nosotros en un momento, iniciamos. Estamos muy contentos de darte una cordial bienvenida a esta lección número 8 titulada El Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Y queremos agradecer el valor de tu presencia y deseamos que este repaso siga siendo de bendición para tu vida como lo es para la nuestra al prepararlo. Hoy tenemos invitados especiales como cada semana. Tenemos al pastor Abraham Ramírez, quien es ya nuestro pastor de casa, y agradecemos que una vez más esté con nosotros. Pastor Abraham, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la bienvenida. Lección número 8, pastor. ¿Cómo la viste? Una lección muy, muy importante, donde vamos a ver la capacidad que Dios le da a su iglesia para cumplir la misión. Es muy especial esta lección. El Señor habilita, pastor, a su iglesia. Todos los habilita. Toda orden de Dios es una habilitación. Él nos mandó a predicar y entonces nos habilita para hacerlo. Malo fuera que nos mande sin herramientas. Sin herramientas, ¿no? Qué bueno. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Jolman Méndez Niño es pastor de uno de nuestros distritos representativos, también de aquí de la asociación, el distrito de Portales, y una vez más está con nosotros. Agradecemos tu presencia, pastor. Gracias, pastor, por la invitación. Un placer, un privilegio estar aquí con ustedes. ¿Qué te dejó como enseñanza principal este repaso de la lección número 8, pastor? Pues que el Espíritu Santo reparte diversidad de dones. A veces la iglesia se concentra en uno o dos, pero cuando juntamos las listas son un gran número, que no pretende ser el único. Claro. Hay dones mayores que Dios le ha dado a la iglesia hasta el día de hoy. Así que es maravilloso saber que toda persona que llega al pueblo de Dios, por lo menos va a recibir un don espiritual. Y eso es maravilloso. Todos tenemos algo que hacer. Así es. En esta obra de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Qué hermoso saberlo. Así es. Así es. Y tenemos una invitada muy especial, la profesora Heidi de la Fuente Valles, y ella es docente de nuestro Instituto Musical Adventista, y es un gusto tenerla con nosotros porque ella nos puede hablar más acerca de esta lección, que son los dones, los talentos, y es un gusto tenerte con nosotros, profesora Heidi. Gracias. Bienvenida. Estoy muy contenta de estar aquí. Definitivamente este tema es algo muy especial para mí, me encanta. Y algo que me queda de esta lección maravillosa es el servicio. Vale la pena servir a Dios. Dios te da todo lo que necesitas para servirlo, y eso te beneficia a ti también espiritualmente, y el amor que puedes ver manifestado a Dios en tu vida, eso es algo muy bonito. Entonces, el servicio, vale la pena servir a Dios. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Es la primera, pero que no sea la última. Bien, vamos a hacer una oración si les parece bien, y entonces iniciaremos el repaso de nuestra lección. Inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos ayudes a comprender y exponer correctamente este tema.
Vamos a hablar de los dones espirituales, Señor, que tú repartes a tu iglesia para edificación de la misma. Ayúdanos, Señor, a dedicarte lo mejor de nuestras vidas y que podamos con nuestras palabras también motivar a otros, Señor, y la presencia de tu Espíritu Santo para que pueda también dedicarte los dones que tú le has dado para la expansión de tu Evangelio. Bendícenos en el repaso de esta lección, que pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, entremos de lleno con el bosquejo. El bosquejo de nuestra lección será entendiendo el don del Espíritu, el primer punto. El segundo punto es utilizando el don del Espíritu. Y el tercer punto, cuidando el don del Espíritu. Así que entremos directamente con el primer punto, que es entendiendo el don del Espíritu. Y hay se coloca sobre la mesa, Pastor Abraham, pues una comparación. ¿Qué es el don y qué es el fruto? ¿Verdad? Trayendo el contexto de la lección pasada. Sí. ¿Cuál es la diferencia, Pastor? Sí, Pastor, la semana pasada vimos la lección del fruto del Espíritu. Uh-huh. Y nosotros vimos que el fruto del Espíritu es uno solo. Ese fruto es el amor. Y que tiene diferentes manifestaciones, como las otras ocho características que hablan ahí: gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas características son solamente manifestaciones del fruto del Espíritu, que es el amor. Así que la semana pasada vimos que hay un solo fruto. Sin embargo, los dones son una variedad de ellos que Dios le da a la iglesia como capacidades especiales para cumplir la misión y para la edificación de la iglesia. ¿Okay? Así que no hemos de confundir, aunque tienen el mismo autor, que es el Espíritu Santo, no son lo mismo. ¿Okay? Pudiéramos decirlo así más o menos, Pastor: el fruto es el rasgo de carácter de Cristo en nosotros. ¿Okay? Y los dones es la habilitación que Dios da para que cumplamos la misión, que es predicar el Evangelio. Correcto. Podríamos así diferenciar. Me parece que es una manera muy práctica, Pastor, de hacer la diferencia. Los dones del Espíritu, del Espíritu y el fruto del Espíritu tienen un mismo autor, ¿verdad? Me gusta esa forma como lo dijiste, aunque la lección también dice: a nadie se le puede pedir mostrar, ¿verdad?, el don, pero sí el fruto, ¿verdad? Sí, el fruto es una evidencia. Exacto. El fruto es la evidencia de que somos hijos de Dios. Amén. El fruto es la evidencia de que vivimos con Cristo. Se evidencia una relación con Cristo Jesús a través del fruto. Y eso se nos pide a todos. Correcto. ¿Okay? El don, ¿sí? No todos tenemos el mismo don. Exacto. ¿Sí? Uno va a tener uno, otro va a tener otro. Y entonces no se nos pide estarlo mostrando a cada rato, ¿no? Uh-huh. Es especialmente para cumplir una misión. Es para predicar el Evangelio. Es para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Okay? Además, un don no siempre se requiere para... un don no necesariamente testifica santidad. Correcto. Si decimos, tiene el don de predicar, eso no quiere decir que sea santo. Así es. Esa persona, o que esté en rumbo a la santidad, ¿verdad? En camino a la santidad. Pero el fruto sí da evidencias de santidad. Correcto. Pastor Jolman, y a veces nos confundimos en este asunto de los dones, porque creemos que es lo mismo que un talento natural, ¿verdad? Entonces vale la pena hacer la diferencia también entre qué es un talento innato, ¿verdad? Un talento o una habilidad que se puede desarrollar, y un don del Espíritu Santo. Vale la pena mencionar cuál es la diferencia en esto. Claro que sí, también la lección nos ayudaba mucho en ese aspecto. Lo primero es definir el asunto del talento. Un talento puede ser una habilidad que Dios le otorga a una persona que viene desde su nacimiento. Un talento también puede ser una habilidad cultivada, desarrollada a través del estudio, a través de la práctica, de la disciplina. Uh-huh. Pero un talento no necesariamente es un don. Un don, o se convierte en don, cuando el Espíritu Santo decide hacer uso de ese talento para gloria de su nombre. Cuando puede ser que una persona haya trabajado un talento durante su vida, se encuentra con el Señor, y el Señor entonces le llama
y ella comprende que ese talento lo puede usar para crecimiento de la iglesia, para beneficios de la iglesia. Ahí se convierte entonces en un don espiritual. O simplemente una persona que es llamada por Dios, aunque no haya cultivado algún talento específico, Dios con su poder, el Espíritu Santo, puede llamar a esa persona y capacitarla, dotarla de un don especial para el crecimiento de la iglesia. Entonces, la diferencia es que el don es obra del Espíritu Santo. Un talento, aunque por supuesto, un talento yo lo puedo cultivar, un talento una persona nace con él. Pero me gusta mucho lo que dice Santiago en el capítulo 1, el versículo 17, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Es decir, aún aquellas personas talentosas que no usan ese talento para la gloria de Dios, aún ellas, ese talento, esa habilidad, la han recibieron de Dios, de parte de Dios. Así que, profesora Heidi, hay talentos innatos y talentos o habilidades desarrolladas, que si las ponemos al servicio de Dios, se convierten en un don. Exacto. ¿Verdad? Pero también hay dones que Dios otorga, ¿verdad? A su libre albedrío y los coloca en ciertas personas para edificación de su iglesia. Sí, exacto. Esto se me hace algo muy especial porque es cuando tú decides que Dios te utilice y entonces tú aceptas el llamado también, ¿no? De que Dios te llama para, por ejemplo, la iglesia te ha pedido participar en algo en alguna actividad, en algún puesto en la iglesia y tú dices, pero ¿cómo si yo no sé nada de esto? Y Dios se encarga de, si tú estás dispuesto, de desarrollarte todo lo que necesites para cumplir ese ministerio, para cumplir con lo que se te está pidiendo. Entonces, pensar en que puedes ser un instrumento del Espíritu Santo y cómo Dios puede trabajar por medio de ti para el servicio es algo muy, muy especial. La palabra clave que tú mencionas es entonces disposición. Tú tienes que tener la disposición de ser utilizado por el Señor o de colocar tu talento al servicio del Señor. La disposición juega un papel muy importante. Así es. Si no tienes la disposición, ese talento puede quedarse allí. Y aún el don. Y así es. ¿Es correcto? Sí, eso es lo que... Pastor Abraham. Sí, pastor, cuando nosotros respondemos a las insinuaciones del Espíritu, el Espíritu siempre, ya hemos visto a lo largo del trimestre, que el Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo. Y cuando estamos cerca de Cristo, entonces, y tenemos una relación con Él, ¿verdad? Entonces sabemos y entendemos que hay una misión que cumplir, un trabajo que realizar, un servicio que efectuar, ¿sí? Y entonces nace en nosotros el deseo de hacerlo, ¿no? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo cumplir la misión que el Señor me da? Y entonces el Espíritu Santo nos capacita a cada quien, y ahorita lo vamos a ver, como Él quiere, ¿sí? Pero nos da por lo menos, como dijo el pastor Yolman, un don a cada quien, ¿sí? Y entonces ese don hemos de utilizarlo, ¿verdad?, para el servicio a los demás, ¿sí? El don que Dios nos da es para cumplir la misión y para gloria y honra de Él. Siempre, eso debemos tener siempre en cuenta eso, ¿no? Tal vez más al rato podamos hablar acerca de eso. Hay gente que tiene un don, un talento y lo mal utiliza. Y entonces yo creo que si se mal utiliza, Dios lo quita. Porque no está sirviendo para el propósito por el cual se otorgó. ¿Sí? Perdón, pastor, y en la medida de tu disposición, al tú estar siempre dispuesto a servir a Dios, el Señor te va desarrollando otros dones, pastor. Sí, te da otras habilidades, ¿no? Sí. O en la misma rama, tú puedes desarrollar otras habilidades, pero siempre para cumplir la misión y para servir a los demás. Correcto. Servicio, pastor Yolman. Servicio es la clave. Sí, claro que sí. El asunto es que el Espíritu Santo otorga los dones para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Ningún don es dado para el beneficio propio. O sea, de ahí por eso el apóstol Pablo, cuando habla de los dones, usualmente habla del amor, porque el amor es el que permite que encauce ese talento para honrar a Dios y para que crezca la iglesia.
Ahora, hay algo también muy importante en este sentido, y es que no hay un mandato en la Biblia que diga que cuando una persona se convierte tenga que recibir algún don en particular, como por ejemplo el don de lenguas, ¿sí? Sino que hay diversidad de dones. Entonces no podemos esperar y decir, es que yo no tengo el don de predicar, entonces no tengo ningún don. Es que yo no sé hacer esto, es que no. No, hay diversidad de dones y Dios, a través del Espíritu Santo, si tenemos el deseo de servirle, entonces Él nos va a dotar, nos va a capacitar para hacer algo en favor de su iglesia. Y qué bueno que mencionas eso, Pastor Jordan, porque a veces hay ciertos dones que tienen los reflectores puestos, y aún en nuestra propia iglesia. El don del canto, el don de la música, tocar un instrumento, y justamente hay muchas personas que piensan, como yo no tengo esas habilidades, o no tengo esos talentos, o ese don, pues entonces no sirvo. Así es. Y entonces mejor que me quedo sentado, y nada más me quedo disfrutando los que sí tienen dones. ¿Y qué podríamos decir en ese sentido, Pastor? A esas personas que de repente no se sienten dotadas, ¿verdad? Lo maravilloso de esto y la bendición que nos ha dado esta lección es justamente entender eso. Hay por lo menos 4 listas en el Nuevo Testamento que hablan acerca de los dones. Y hay otros dones señalados en distintos lugares. Hay por lo menos 30 dones enlistados en el Nuevo Testamento. Por lo menos 30 dones, ¿sí? Y eso tampoco significa que sean exclusivos esos 30 y que no hay más. Porque los autores en los distintos contextos en que escribieron, en el caso por ejemplo del apóstol Pablo, no pretendían enlistar la totalidad de dones, simplemente lo estaban haciendo en un contexto de la iglesia. Eso significa entonces que la vasija o la fuente de los dones es inagotable, porque es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces hay dones como por ejemplo el ministerio, el don de la enseñanza, el don de dar, el don de servir, el don de ayudar. Esos dones tal vez no tienen los reflectores puestos, pero esos dones son tan importantes como aquellos dones que se manifiestan en un púlpito. Son tan importantes. Y cada hermano y cada hermana debe entender que Dios le ha provisto de algún don espiritual y que ningún don es más pequeño que otro. Todos los dones tienen como propósito construir a la iglesia. Y si hubiese solo un don en la iglesia, entonces tambalearía la iglesia. Cada don es importante. Así como lo decía el apóstol Pablo, así como el cuerpo tiene diversidad de miembros, así también el cuerpo de Cristo tiene diversidad de dones y ninguno puede creerse más importante que el otro, pero tampoco ninguno tiene que creerse menos que el otro. Debemos valorar lo que el Espíritu Santo hace a través de nosotros. Qué hermoso pensamiento. Con este pensamiento vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a esta lección número 8, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 8, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Y creo que es una lección muy hermosa, muy reflexiva y muy edificante. Ya analizamos el primer punto que tuvo que ver con entendiendo el don y vamos a entrar con el segundo punto que se titula utilizando el don. Hablemos del propósito de los dones del Espíritu Santo. Y quisiera iniciar esta conversación con la profesora Heidi. Heidi, creo que todos los que te conocemos de hace muchos años, estamos convencidos que Dios te dio el don de la música, porque te vemos dirigir, te vemos componer, te vemos tocar instrumentos, y siendo una bendición en toda el área musical. Pero me llamó mucho la atención que detrás de cámaras platicando, tú nos comentabas que tú sentías que no es un don innato, ¿verdad? Sino más bien una habilidad desarrollada. Explícanos un poquito tu experiencia. Sí, pues estudiando más sobre los dones espirituales y todo esto, y estudiando también en el área musical, me doy cuenta que muchas de los talentos que tenemos son habilidades desarrolladas. Yo nací en un ambiente muy musical porque mi papá toca piano, toca órgano, mi mamá toca piano, canta, dirige coros. Entonces, desde que yo nací he visto eso y en el servicio en la iglesia. Incluso cuando yo aprendía de pequeña a tocar el piano, mi mamá me decía, para que cuando tú estés grande, toques en la iglesia y ayudes. Y sí,
definitivamente es algo que yo he puesto en las manos de Dios y que no solo ha sido una bendición para mí, sino para mi familia o mi iglesia. Y eso es algo que me hace sentir, pues, agradecida con Dios, ¿no? Porque eso que lo que Él propició para que yo desarrollara puede servir. Pero después me fui dando cuenta que, aunque yo había estudiado para eso, no era el don espiritual que Dios me estaba dando. Dios me llamó en otras áreas de la iglesia que yo nunca había pensado que iba a trabajar. Por ejemplo, yo siempre me he enfocado en los niños. Me encanta trabajo con los niños. Nunca he trabajado con adolescentes y jóvenes. Y mi ministerio hace unos años empezó con jóvenes y Dios me ha provisto de lo necesario para poder cumplir lo que Él me estaba pidiendo en el área juvenil. Y es algo que, pues yo no estudié para eso, no estudié administración y no desarrollé esas habilidades de chica, digamos, pero he visto como Dios te ha dado por ese su don. espíritu ha dado que yo pueda desarrollar en esa área. Correcto, Ahora, porque además fuiste directora de la escuela de música. Ajá. O sea, Dios te ha dado dones, ¿verdad? Otros dones que tú no sabías que tenías. que yo no sabía. Que tienen que ver, que no tienen que ver tanto con la música. Exacto, o sea, por ejemplo, en lo de directora de la escuela, yo no estudié nunca administración ni tuve ninguna clase de cómo organizar una escuela de música, pero yo estuve dispuesta y Dios se encargó de todo lo demás y gracias a Dios esa escuela yo solamente serví por 6 años como directora y esta escuela ya lleva 16 años y es una bendición. Amén. Y mi compañera Joanny, también la maestra de música que está ahorita como directora, ella, aunque no llevó esas materias para dirigir y todo, Dios la llamó y he visto cómo Dios ha provisto todo lo necesario para que la escuela siga dando frutos y pueda seguir sirviendo. Entonces, respecto a eso, por eso yo no siento que la música sea como mi don espiritual, sino más bien siento que eso fue algo que Dios permitió que yo naciera en ese entorno porque tenía un propósito y lo he dedicado para Dios, pero los dones espirituales que Él me ha dado han sido en otras áreas de la iglesia. Qué interesante, Pastor Jorman. Eso significa que la soberanía de Dios no tiene límite, ¿verdad? Tiene muchos caminos, ¿verdad? Muchas formas de traernos no solamente a su iglesia, sino también al servicio de su iglesia. Así es. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, eso significa que el Espíritu Santo en esa soberanía elige cuál es el método que va. Entonces no hay un solo camino, no hay una sola manera en la cual el Señor otorga dones a la iglesia. Puede ser que el Señor guíe la crianza de un niño para que cultive unos talentos porque tiene algún plan con él de manera especial. Los va a convertir en don. Exactamente. ¿Verdad? Y hay otros dones que te los da. Sí, pues es que una persona siempre anduvo en el mundo y un día conoce a Cristo y llega a la iglesia y le dice al Señor, Señor, pues ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor entonces lo dota de un don espiritual para edificación de su iglesia. Así Amén. que no hay un solo camino. Alguien que no tuvo esa bendición de, por ejemplo, de crecer en la iglesia, de que algún talento en particular fuese formado en él, no decir, yo no puedo, yo no tengo oportunidad, porque el Espíritu Santo capacita y lo puede hacer a través de toda una vida, lo puede hacer en un segundo, cuando nosotros Amén. queremos y su poder se manifiesta en la vida de una persona. Qué hermoso pensamiento. Pastor hermano. Quiero remitirnos a 1 Corintios 12, 4 y 6, que es el versículo para memorizar de la lección. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Me llama la atención que aquí se mencionan a las 3 personas de la divinidad. El Espíritu Santo, el Señor Jesús y Dios el Padre. Es decir, toda la divinidad está interesada en capacitar a su iglesia. Amén. ¿Sí?
Toda la divinidad se preocupa por su iglesia. ¿Sí? La compró con su sangre, ¿cómo no ha de interesarse en ella? Por eso, Efesios 4:8 dice, por eso dice, cuando subió a lo alto, llevó cautivos consigo y dio dones a los hombres. El Señor Jesús se fue. Él murió por nosotros. Él nos otorga su gracia. Y estos dones son dados, comprados, conseguidos por la gracia de Cristo Jesús para su iglesia. Así que el Señor Jesús dice, aquí están todos los dones a la disposición de la iglesia. Y entonces el Espíritu toma como Él quiere y le da a la iglesia, a cada miembro, como Él quiere y como Él decide. Es maravilloso cómo toda la divinidad está involucrada en eso, en capacitar a su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una obra grande que hacer. Correcto. Donde todos tenemos cabida. Donde todos tenemos algo que hacer. Exacto. Ya se ha mencionado 1 Corintios 12, donde dice que la iglesia es un cuerpo. ¿Sí? Ahora, ¿para qué nos da Dios esas capacidades, esos talentos, esos dones? Y entonces dice Efesios 4, versículo 12, nos da la razón por qué Dios da capacidades a su iglesia. Versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Así que entonces dice, yo capacito y perfecciono a los santos, a cada uno lo perfecciono, para que ellos sirvan y al mismo tiempo se sirvan los unos a los otros y la iglesia sea edificada. Cuando yo estaba leyendo esto y repasando la lección, pastor, me vino a la mente la misión y la visión de la iglesia adventista del séptimo día. Todo miembro preparado para la venida del Señor Jesús. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De los dones que le concede a la iglesia. Correcto. Y dice el versículo 13, ¿cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. ¡Qué maravilla! Dios nos quiere perfeccionar a todos, ¿sí? A través de los dones. Primera de Corintios, versículo 12, versículo 25. Miren lo que dice. Para que no haya división en el cuerpo. Si entramos en el contexto de los Corintios, allá por el capítulo 1 y 2, habla de que había muchos grupos en Corinto, ¿no? Yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Pablo. Había celos, había envidias. ¿Queremos que eso se acabe en nuestra iglesia local? Hay que utilizar los dones para servirnos los unos a los otros. Dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Amén. Si Dios me dio el don de predicar, yo lo voy a utilizar para que todos sean beneficiados. Si otro canta precioso y tiene el don de cantar y de influir a través de la música, lo va a hacer para servir a los demás. Se van a acabar las divisiones porque yo veo en él el don que Dios le dio. Y no lo estoy envidiando porque Dios me dio a mí otro que yo lo debo de poner al servicio del Señor. Y entonces la iglesia tiene una unidad fuerte, se perfecciona para que todos vayamos al propósito final, es la semejanza a Cristo Jesús. ¿Sí? Nos vamos a ser perfectos en Cristo. Es como si la nariz estuviera envidiando a la oreja. Exacto. O la nariz estuviera envidiando al ojo. ¿Sí? Como así se presenta, ¿verdad? Y cada quien tiene una función. Así, pastor, cuando lo hacemos así, entonces estamos cuestionando la capacidad del Espíritu Santo que le dio a él ese don. Así es. Y entonces nos volvemos irritables al Espíritu Santo. ¿Por qué le diste ese don y a mí no me diste ese? Y puede ser que entonces consideremos que el don que a mí me dieron es menor que el de él. Correcto. Y estamos en un error total. Profesora Heidi, me gustaría, antes de hacer la pausa de esta segunda pausa, quiero preguntarle algo. Dicho sea de paso, usted es la primera mujer que en todos esos años está aquí con nosotros. Y es muy bueno tenerla aquí.
Me gustaría que usted como dama le hablara un poquito a las hermanas que están en las iglesias, porque a veces miramos a las hermanas que algunas no se sienten tal vez tan útiles, porque cuidan a los niños, porque preparan el atole, porque hacen la comida, ¿verdad? Y a veces vemos solamente aquellos grandes predicadores en el púlpito o ancianos dirigiendo, etcétera, etcétera, y ellas se sienten a veces como, pues yo no tengo mucho que dar, ¿verdad? Aquí estoy haciendo la comida, sin saber que eso también puede ser su don. Claro. Y edifica la iglesia. Así es. Y es que si nos damos cuenta, pues todos somos necesarios, ¿no? Por ejemplo, la hermana Juaida habla mucho de que el trabajo de una mamá o de una mujer que está en su casa cuidando y alimentando y todo, tal vez es muy silencioso, pero tiene una trascendencia tremenda. Entonces, como ahorita comentábamos sobre que hay algunos dones que tienen los reflectores más de frente, yo pienso que tenemos que agradecer a Dios por el papel que nos dio como mujeres y ser muy felices con eso y hacerlo lo mejor que podamos. Por ejemplo, si Dios me ha dado a mí el don de la hospitalidad, bueno, pues sentirme digno de eso, compartirlo, hacer lo que tengo que hacer. Si me ha dado el don de hacer comida nutritiva y rica, que eso no es fácil. De verdad decir gracias, Señor, porque aunque no se note enfrente de todos, es muy trascendental lo que tú me estás pidiendo que haga. Amén. Entonces, yo pienso que, pues primera, como mujeres debemos de estar agradecidas por Dios nos hizo como mujeres, lo que nos dio, lo que espera de nosotros en cuanto a algunas cosas de hacer en la iglesia que también son muy importantes y que podría decir que son como una base, porque en la casa con nuestros hijos es donde formamos los hábitos de entrega a Dios, de un corazón sincero. En la casa es donde formamos la imagen de Dios hacia nuestros hijos por medio de nuestro ejemplo, nuestra vida de oración. Y en la iglesia vamos y aprendemos cosas, pero no es lo que va a determinar la vida de alguien. En cambio, el papel que hacemos nosotros como mujeres sí determina muchas de esas cosas. Entonces, por ejemplo, también en la comida, ¿qué pasaría si estuviéramos horas escuchando un sermón y no comiéramos nada? No podríamos seguir captando lo que Dios nos está diciendo. Por eso Jesús suplía las necesidades físicas de las personas. Sí. Entonces, realmente la hermana que sabe cocinar una comida sabrosa, nutritiva, está poniendo la base para que se pueda recibir la palabra de Dios adecuadamente, para que sus hijos reciban adecuadamente lo que Dios quiere de ellos. También, incluso, yo conozco hermanas en la iglesia que tienen un don espiritual en cuanto al servicio de que ya se terminó una comida y está todo así, de hecho, para arriba y para abajo, y ellas tienen una paciencia, tienen un amor, están cantando y están levantando las cosas. Y digo, ese testimonio es tremendo, porque es muy callado y no se nota, pero es vital. Amén. Es Así vital. que pastor, terminando un buen tema y con una buena comida, ¿Qué más? ¿qué más podemos pedir, no? Vamos a hacer una pausa más y ahorita regresamos una vez más a terminar esta lección número 8, la conclusión, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Regresamos. Las profecías se han cumplido y mi Cristo viene ya, bajando en las nubes, en gloria y majestad, temblará toda la tierra y los cielos se abrirán. Todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro
Él viene por ti. Arrebatados todos seremos, oh, los ángeles nos llevarán al encuentro en las nubes de nuestro amado Salvador, con tropas blancas que están hechos para los que salvos son, y el alma entera arrepentida, viene Jesús, mi Salvador. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por ti. Viene por ti. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por ti. Hemos llegado a la tercera y última parte de esta grabación, de esta lección número 8, el Espíritu Santo y los dones del Espíritu. Hemos ya analizado el primer punto, entendiendo el don. Hemos analizado el segundo punto, utilizando el don. Y ahora analicemos el tercer punto, cuidemos del don. Pastor Jolman, definitivamente nos hemos dado cuenta que Dios habilita y capacita a su iglesia, ¿verdad? Así es. Con dones. También hemos visto que el Señor, nosotros cuando tenemos un talento innato lo podemos convertir en un don, ¿verdad? Cuando lo sumisamente lo ponemos al servicio de Dios y voluntariamente. Pero también es importante reconocer que todo don es dado por gracia. Así es, pastor. Es un regalo de Dios. No es algo que yo hice un mérito o algo para conseguirlo, sino Dios en su soberanía y en su amor y en su bondad nos lo entrega para su servicio. Pues tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro lo mencionan claramente. Me gustaría ir a lo que dijo el apóstol Pedro, primera de Pedro 4:10. Sí. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ya lo hemos dicho entre líneas, pero es importante resaltar que los dones del Espíritu son un regalo, fueron dados a nosotros por gracia. Me gusta mucho esta frase que está aquí en la lección del lunes, que dice que los dones no los obtenemos por nuestro estatus, ni por nuestra posición, ni por nuestro honor, ni por nuestra educación o nuestro desempeño espiritual. O sea, realmente no hay nada que nos haga merecedores de recibir un don. Es simplemente nuestro Dios, el Espíritu Santo, en su soberanía, otorgándonos por mera gracia un don espiritual a cada uno de nosotros. Cuando entendemos eso, entonces podemos tener la seguridad de que lo único que somos es administradores de los dones, no somos dueños de. Correcto. No somos dueños de. ¿Sí? Ni merecedores. Ni merecedores siquiera. Somos meros administradores de la multiforme gracia. Es decir, otra de las maneras en que la gracia de Cristo se manifiesta en nuestra vida es otorgándonos dones. Y los otorga primero pues para un beneficio espiritual, para que nosotros
seamos bendecidos espiritualmente, pero para que nosotros podamos utilizarlos para beneficio de la iglesia. Correcto. Entonces, eso no da pie a que yo envidie a otro, a que yo diga que aquel don es mejor que el mío, porque yo sé que todos los dones vienen de una misma fuente que es el Espíritu Santo. Y son dados no porque yo esté calificado, sino simplemente porque por la gracia que Dios tiene para conmigo, me lo otorga para que yo lo administre, para la obra suya, para bendición de su iglesia. ¿Y quién mejor nos conoce si no es Dios? Así es, ¿Quién? claro que sí. Y ese don, que es un regalo, profesora Heidi, tristemente también se puede dañar. También lo podemos malograr con nuestras malas decisiones. Sí, también es como la salvación, uno decide si aceptas o no aceptas. Y también, pues todos sabemos que no estamos aquí por mera casualidad, tenemos un propósito en nuestra vida. Y recuerdo la historia de Sansón, que ya lo estuvimos platicando ahorita, sobre cómo fue un niño escogido, cómo sus papás se prepararon, ellos decidieron hacer la voluntad de Dios, lo que el ángel les había dicho que hicieran, lo siguieron al pie de la letra. Toda su infancia, todo se siguió como debía de ser. De acuerdo al plan. De acuerdo al plan. Cuando Sansón tuvo la edad para decidir, pues empezó a decidir de otra manera. Y lo que pasó fue que tal vez él llegó a creer que era por él. Y cuando se dio cuenta que no, pues fue muy lamentable. Yo me imagino que ha de haber sentido mucha angustia y también como pues remordimiento de saber que había desperdiciado lo que Dios le había dado. Claro que Dios es tan misericordioso y al final él recapacita, pero es una historia que nos queda muy claro de cómo nosotros podemos decidir pensar, ay no, pues este don, mira qué bien lo hago, mira qué bien, cómo me siento bien con esto que Dios me dio, y pensar que es por nuestra habilidad, por nuestra forma, por nuestra educación, por nuestras capacidades mentales, por todo nosotros. Y cuando nos enfrentamos al hecho de que no es así, podemos pasar por momentos difíciles. Dios en su misericordia siempre va a tratar de llevarnos a Él para que nos salvemos, pero a veces no es necesario tener que pasar por ese tipo de situaciones y despreciar el don y creer que es de nosotros para poder, o sea, tener que pasar por esas situaciones para que podamos aprender que viene de gracia, que es de Dios, que en su sabiduría, aún así, pues Dios nos está utilizando como instrumentos nada más. Que sí, eso significa, profesora Heidi, que estoy pensando en un cantante, ¿no? que Dios le da el don para desarrollarlo en la edificación de su iglesia, y de repente se va a un concurso y se va y se hace famoso y se hace un artista. Podemos malograr el don. Los dones espirituales debemos tenerlos sujetos al Espíritu Santo y encaminados al propósito de edificación, porque si no, entonces se pueden convertir pues en una desgracia, en una maldición. Sí, porque lo más importante es la vida eterna. Entonces, si ese don que Dios te dio, tú decidiste usarlo para otra cosa, y eso te aparta de la voluntad de Dios o de que Dios quiere salvarte, entonces ya no cumple el objetivo. O sea, puede ser un don en la música, puede ser un don intelectual, puede ser un don de palabras, de hablar, de muchas cosas que pueden ser utilizados de otra manera, y en vez de acercarte a lo que Dios quiere y el propósito que Dios tenía para tu vida, te aleja, y entonces ya, tú decidiste perder, y entonces se desvirtúa el propósito del don. Correcto. Pastor Abraham. Sí, el tercer punto es cuidando el don, ¿verdad? Y parte de ese cuidar el don es el don del discernimiento, ¿verdad? Poder saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Si decimos que hay que cuidar el don o los dones, queremos decir que todavía existen los dones actualmente. Hay personas que dicen que esos dones fueron otorgados a la iglesia en su nacimiento, en la iglesia primitiva, y que ahora ya no se manifiesta de la misma manera. Queremos decirle que
el espíritu que dio dones a la iglesia primitiva es el mismo espíritu que gobierna y guía a la iglesia adventista. Amén. ¿Ah? Y entonces, si existe el espíritu, es que existen los dones. ¿Hasta cuándo se van a terminar estos dones y estas capacidades especiales? Bueno, entonces la pregunta es, ¿para qué se dieron? Y respondemos, se dieron para predicar la palabra, para cumplir la misión. ¿Ya está completa la misión? No. Entonces los dones existen. ¿Hasta cuándo existirán? Permanecerán hasta que la iglesia haya culminado su misión y Cristo haya venido a la tierra. ¿Okay? Eso creo que tiene que quedar claro, que todavía están los dones aquí. Ahora, si los dones existen, pastor, Satanás siempre va a tratar de falsificar todo lo verdadero. Satanás lo falsifica. Por eso es importante el don del discernimiento, Sí. ¿no? Ver si ese don en verdad es de Dios o no. Correcto. Y los apóstoles nos invitan a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, Primera de Corintios 14, versículo 29, dice que los profetas hablen 2 o 3. Es decir, que los profetas hablen y prediquen. ¿Ok? Y los demás juzguen. Es decir, los que predican, que hablen. Pero los que estamos ahí debemos de juzgar si lo que están diciendo es de Dios o no. ¿Ok? Y en Primera de Juan también, pastor, Primera de Juan 4:1 dice así: amados, no creáis a todo espíritu. No todo el que se para y no toda manifestación del espíritu es verdadera. Correcto. ¿Ok? Sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces la invitación es prueben, evalúen, vean, filtren. Si todo lo que se hace, si todo lo que se habla, si todo lo que se manifiesta es de Dios o no. Bueno, entonces ya está la invitación. ¿Cómo podemos probarlo? ¿Cuál es el filtro para decir esto es verdadero o esto no? ¿Sí? La lección de escuela sabática nos habla, pastor, que en el tercer párrafo, en el tercer renglón, dice, la madurez bíblica es de la parte del viernes. La madurez bíblica, ¿ok? El conocimiento y la fidelidad a la palabra de Dios en fe y práctica son necesarios para hacer evaluaciones apropiadas. La madurez bíblica. Hay que ver qué es lo que dice la Biblia. ¿Ok? El conocimiento y la fidelidad a la palabra de Dios en fe y en práctica. Así que entonces el filtro principal para ver que una manifestación de algún don es de Dios Es la palabra. es la palabra de Dios. Y además, si cumple los propósitos que ya se han mencionado aquí, si edifica la iglesia esa manifestación, Correcto. eso que se está viendo, si edifica la iglesia y si sirve para predicar el evangelio. Amén. ¿Sí? Yo creo que esos son los filtros que debemos tener. Sí, porque además, Pastor Yolman, vivimos en un tiempo, como dijo el pastor atinadamente, donde se ha desvirtuado, ¿verdad? Satanás se encarga de desvirtuar. Entonces hay movimientos ahora que con supuestos dones del Espíritu, pues los usan solamente para obtener ganancias económicas, para engañar a la gente, hacer un fraude, y debemos tener mucho cuidado. Creo que los puntos que ha mencionado el pastor Abraham son fundamentales para mantener el equilibrio, ¿no? Sí, creo que lo correcto y lo sabio es siempre guiarnos por la palabra de Dios. En algún momento, en una de las clases de teología, nos entrevistamos con una persona, una líder cristiana. Y ella decía que tenía el don de mover al Espíritu Santo. Que a quien ella quisiera, ella se lo podía dar. O sea, en esa manera de pensar es el ser humano usando al Espíritu Santo. Pero el principio bíblico nos dice que nosotros no podríamos ni siquiera imaginarnos hacer eso. Es el Espíritu Santo el que nos usa a nosotros. Amén. Es la soberanía divina sobre nosotros y sobre la iglesia, ¿sí? Dirigiendo a su pueblo para cumplir su misión. Nosotros simplemente tenemos que permitirle al Señor ser utilizados. Y también utilizar la palabra de Dios para discernir cualquier manifestación que se presente en la iglesia. Sabemos que la iglesia, a través de los tiempos,
siempre ha estado vinculada con la palabra de Dios y eso nos ha protegido Ujú. de muchos peligros en los cuales han caído Otros movimientos. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Lamentablemente el tiempo se ha ido, una lección muy hermosa, pero queremos despedirnos no sin antes dirigir unas palabras finales a manera de conclusión de todos los que componemos esta mesa de diálogo. Vamos a comenzar con el pastor Abraham. Agradecemos que haya estado con nosotros, pastor. Sí, pastor. Bueno, que yo creo que debe quedar claro que un don, un talento, una capacidad no se nos es dada para presumir ni para atraer reflectores sobre nuestra persona. Un don es para glorificar el nombre de Dios, para servir a los demás y para predicar el Evangelio. Hermano, tú tienes por lo menos uno, úsalo para honra y gloria de Dios. Amén. Pastor Yolman, muchas gracias. Quiero terminar leyendo 1 Corintios 12, 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y sabemos que el apóstol se refería al amor. No importa cuál haya sido el llamado que Dios te hizo, cuál sea el don que tú tienes. Pero lo que Dios nos invita es hacerlo todo con amor. No importa si te pares en un púlpito a predicar, o si tienes un talento para cantar al Señor, o si simplemente te gusta y amas limpiar la iglesia, o si te gusta abrir las puertas de tu casa para dar un hospedaje a una persona. Cualquier don que Dios te haya dado, hazlo con amor, disfrútalo, porque es el Espíritu Santo utilizándote para crecimiento de la iglesia. Amén. Profesora Heidi, gracias por estar con nosotros y ser la primera dama que nos ha acompañado. Un placer. Que Dios te bendiga. Unas palabras finales. Sí, pues yo quiero leer una cita que viene el día miércoles y dice: la obra de Dios será completada al fin del tiempo con poder y fortaleza mucho mayores que en los inicios. Mientras la iglesia sea llamada a preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, Dios no dejará que los miembros de la iglesia queden sin ayuda para cumplir su misión. Entonces yo quiero decirles, hermanos, que vale la pena servir a Dios, que si hemos visto maravillas de lo que Dios ha utilizado los dones en la iglesia, vamos a ver cosas mayores todavía y vale la pena ser parte de eso. Y que Dios nos unja con su espíritu para poder servirle adecuadamente, que nuestro corazón esté en sintonía con Él para hacer las cosas correctas. Muchas gracias. Hermanos, todos somos diferentes, pero todos somos útiles. Todos en las manos de Dios hemos sido llamados a edificar y a predicar su evangelio. Que el Señor cumpla en nuestra vida ese gran cometido. Que Dios les bendiga. Los esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que el Señor les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.